La fidelidad de Dios es hermosa y es por siempre. En esta oportunidad, hermanos, vamos a hablar acerca de cuando Dios nos ha dado oportunidades y hemos entrado a una etapa diferente. Tenemos que aprender a aprovecharla. Y por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema Desafío a ser una iglesia en crecimiento y con visión misionera. Cuando hablamos de la iglesia, la Biblia no está hablando de un edificio, está hablando de las personas que han sido salvas, redimidas con la sangre del Cordero de Dios. Entonces la iglesia es cada uno de los que han nacido de nuevo. Ahora, cada persona tiene que comprender que todos tenemos la responsabilidad de crecer espiritualmente. Cuando un niño lo recibe un pediatra, en el momento del nacimiento, una de las primeras cosas que hace es medirlo. Ahora le lleva su control y cuando el niño no crece después de 2, 3, 4, 5 meses, es un problema. Todos necesitamos, hermanos, tener un proceso de madurez y de crecimiento. Dios quiere que crezcamos en fe, crezcamos en amor, crezcamos en la gracia, crezcamos en el servicio, en muchas otras obras, en otras áreas de la vida. Por eso, hermanos, cuando hablamos de una iglesia en crecimiento, tenemos que crecer espiritualmente, pero también el servicio en la obra de Dios. Pero este crecimiento tiene que trascender nuestro pequeño mundo particular, familiar y aún hasta nacional. Es un sueño que Dios nos ha dado de crecer en la obra del Señor siempre, impactando las naciones de la tierra. Así que en este momento, hermanos, vamos a hablar bajo este tema, desafío a ser una iglesia en crecimiento y con visión misionera. El Señor Jesús, en Juan capítulo 15, versículo 8, encontramos esta porción. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios desea que todos nosotros llevemos no poco, mucho fruto. ¿Por qué? Porque ese fruto glorifica a Dios. Si no llevamos fruto, no glorifica a Dios. Más bien, estamos siendo de vergüenza a Dios, al testimonio del Evangelio. Todos necesitamos entonces honrar a nuestro Padre Celestial a través de llevar mucho fruto, y ese mucho fruto es lo que distingue el ser discípulo del Señor. Ahora, a lo largo de la palabra de Dios encontramos, por ejemplo, un programa donde Dios siempre se ha proyectado. Es un programa de crecimiento. Ese programa, hermanos, Dios lo ha establecido a lo largo de los años, y es un programa de crecimiento o multiplicación con alcance mundial. Vemos, por ejemplo, en el libro de Génesis encontramos algunos principios interesantes. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 22, en cuanto a la naturaleza, encontramos una porción de la palabra de Dios que nos dice: y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Vemos ahora el deseo de Dios que las aves y los peces se multipliquen. O sea, la multiplicación está dentro de la visión y el corazón de Dios. Lo vemos aquí expresado en las aves y en los peces. Pero también, por ejemplo, vemos la porción que dice también en Génesis: todos los animales que están contigo, esto se lo dijo a Noé, de toda carne, de aves y bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan, oiga esto, por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Hace algunos años atrás me encontraba visitando a mi hermana que vive en el norte del estado de Texas, y estábamos colaborando ahí con mi cuñado en la jardinería. Yo estaba, pues, no estaba haciendo nada, ¿no? Pero por lo menos queriendo hacer algo. Y entonces, pero en eso que me picaron unas hormigas, hermanos, que
me dejaron una roncha, me enconó y dije, qué tremenda estas hormigas. Entonces mi cuñado me vio y me dijo, ¿sabes qué? Esas hormigas no son nativas de aquí de los Estados Unidos, de verdad. ¿Y dónde son? De Centroamérica, me dijo. Yo en ese momento me acordé de este versículo cuando Dios dice, multiplíquense y llenen la tierra. Y yo dije, hormigas misioneras. Entonces, porque aún me dijo, estas clases de hormigas ya están en Canadá y en Alaska. Gloria a Dios. Los animales son más obedientes que nosotros. Dios los mandó que se multipliquen y se han multiplicado. Ahora, Dios desea que nosotros nos multipliquemos, y no estoy hablando necesariamente de la perspectiva biológica, y eso sabemos hacerlo muy bien, sobre todo los chinos y los indios, ¿no? Están unas naciones súper pobladas, pero se está refiriendo, hermanos, a la multiplicación en cuanto al servicio, al ministerio de la multiplicación de la palabra de Dios. Por ejemplo, vemos en cuanto a la familia. En la primer pareja humana, Dios le da una palabra y le dice, y los bendijo Dios. Oiga bien esto, si Dios nos bendice es con un propósito de multiplicación. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos acá que igualmente vemos otra vez la palabra multiplicación y fructificar. Si Dios lo está haciendo en cuanto a la naturaleza, aún en el género humano, también debe de ser en todas las áreas espirituales y ministeriales. Por ejemplo, la promesa que Dios le dio a las tribus de Israel, allá en Génesis capítulo 17, versículo 1, dice aquí en la Escritura, era Abraham de edad de 99 años. Oiga bien, a la edad de los 99 años, Dios le está dando esta indicación. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Cómo a la edad de los 99 años? Puede decir, ¿cómo puede multiplicar? Algunos a la edad de los 99 años están pensando en el ataúd, en las rosas que le van a poner o las flores que le van a poner en el pecho. No, hermanos, a esa edad, a los 99 años, Dios estaba viendo una gran oportunidad. Algunos dirán, pues ya soy de la tercera edad, como les dije hace unos domingos atrás. Me recuerdo que estaba en Honduras, en el aeropuerto, y fui a comprar mi cafecito antes de que nos llegaran a recoger. Y me dice la señorita que estaba ahí despachando, ¿y usted es de la tercera edad? Y entonces yo me le quedo viendo, entonces me empecé a reír y yo le pregunto, ¿por qué? Es para hacerle descuento, me dijo. Entonces está bien, le dije, hágame descuento, no hay problema. Entonces, pero hermano, la edad no nos debe delimitar, porque no es, hermanos, la fuerza física, ni tampoco las limitaciones en cuanto a nuestros pensamientos, si se nos olvidan las cosas, la competencia proviene de parte de Dios. Ya sea que Dios puede usar a un niño o puede usar a un anciano. Y a la edad de los 99 años, Dios estaba llamando a este hombre, ¿a qué cosa? A la multiplicación. Vemos también lo que dice más adelante la palabra de Dios. Dice, y el Dios omnipotente, cuando se le habla a Jacob, te bendiga y te haga fructificar y multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Dios siempre piensa en eso, en crecimiento, en multiplicación. Nosotros pensamos en reducción. Satanás piensa en la resta y la división. Si nos damos cuenta en el libro de los Hechos, dice que algunos se apartaban de los caminos de Dios y Satanás dividía las iglesias. Pero dice, mas Dios dice, añadía a los que habían de ser salvos y multiplicaba el número de los discípulos. Así que los signos de aritmética de la suma y la multiplicación son de Dios, dijo alguien, y la resta y la división son del diablo. Ahora, nosotros somos llamados a sumar, somos llamados a multiplicar. Entonces, si eso es el deseo de Dios, quiero que pensemos, hermanos, en nosotros. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Algunos, en lugar de poder ayudar a que su matrimonio puedan mantenerse firme, están pensando en la división, es decir, en el divorcio. Eso no es la voluntad de Dios. Están pensando en separarse, están pensando que en otro tipo de cosas que no van en pro de la visión general de Dios.
Lo mismo puede suceder en el campo, digamos, en el laboral, en el campo, digamos, ministerial y en otras áreas de la vida. Ahora, en cuanto a las naciones de la tierra, vemos, hermanos, que también Dios, una de las cosas que Dios siempre ha querido es que las naciones le conozcan. En cuanto a la economía, lea conmigo lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 13, dice: y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Ahora, Dios desea, y no estoy hablando aquí de la doctrina de la prosperidad, estoy leyendo la palabra de Dios. La doctrina de la prosperidad es un abuso, es algo contrario a la palabra de Dios, pero Dios sí bendice y Dios provee, nos da los recursos necesarios a través del trabajo, Dios provee el alimento. Y Dios desea que nosotros lo podamos disfrutar. Ahora, por eso que en 2 Corintios capítulo 9, versículo 10, también la Escritura dice: y el que da semilla al que siembra, o sea, el que está aportando para que otros conozcan de Cristo, dice, y pan al que come, o sea, ayudar al necesitado, proveerá, oiga esto, y multiplicará vuestra sementera. La cantidad de semillas se le va a multiplicar y aumentará los frutos de vuestra justicia. O sea que lo que sucede es que cuando aprendemos a dar, y en este caso específicamente, en este contexto está hablando financieramente, entonces lo que ocurre es que Dios aumenta. ¿Para qué? Para que con toda liberalidad, dice en este mismo capítulo, podamos nosotros también darlo. Ahora, si alguno llega a tener éxito en su negocio, en su trabajo, lo promueve y usted está viendo la bendición financiera, no es solamente para ahorrar, y aunque eso es sumamente bueno y es bíblico, pero también hay que compartir con el necesitado, compartir para que la palabra de Dios corra. Entonces, Dios desea también bendecirnos en esta área. Ahora también, hermanos, Dios desea bendecirnos y multiplicar los años de calidad de vida. Por eso que en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 10, dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Está hablando de calidad de vida, no tanto está hablando de cantidad. Dios desea que nosotros podamos disfrutar en esta existencia todas las bendiciones por parte del Señor. O sea, pero eso es la voluntad de Dios. Pero vemos también, hermanos, que hay otra área, no solo en calidad de vida, sino en la capacidad espiritual. Dios desea multiplicar esta área. Por eso que Isaías 40, 29 dice: Él da esfuerzos al cansado y multiplica. Fíjense bien, esta palabra multiplicación la encontramos primero ahí en Génesis capítulo 2. Y dice: y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ya son esa multiplicación anímica, la multiplicación de bendiciones espirituales, emocionales, mentales, todo lo que tiene que ver con nuestra alma. Dios desea multiplicar esa área también, pero también en cuanto, hermanos, al número de discípulos. Estamos hablando de personas que han conocido a Cristo, han sido personas consolidadas, han sido personas entrenadas y son personas comisionadas para hacer algo. Por eso que en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7, dice la Escritura: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Otra vez la palabra multiplicación. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dios desea, hermanos, que muchos conozcan a Cristo. Existen algunos términos, algunas frases que no son bíblicas. Y dice: aquí estamos los que Dios quiere que estemos. No es cierto. Dios desea que todos procedan al arrepentimiento. Algunas veces tenemos ese tipo de expresiones como una excusa a nuestra pereza y negligencia espiritual. Dios desea que ganemos el mundo para Él, porque Él quiere que nadie se pierda. Entonces, cuando habla de multiplicación, está hablando de enormes cantidades. Así que no nos conformemos con venir nosotros solamente al culto o a los grupos familiares. Dios desea que esto se multiplique, que se vayan multiplicando números de discípulos, que personas que vienen a los pies de Cristo, y estos se convierten en agentes también de enseñanza y predicación del Evangelio. Ahora, también Dios desea que se multiplique la predicación. La predicación tiene que ser multiplicada, es decir, el conocimiento bíblico tiene que multiplicarse. En Hechos 12, 24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Cómo se puede multiplicar la predicación? Cuando hay muchos predicadores, sencillamente.
Dios, hermano, no quiere que usted y yo solamente vengamos a escuchar los mensajes. Estamos aquí para recibir la palabra, para aprender, pero para comunicarla. En otras palabras, todos los que me escuchan en esta hora son llamados a predicar la buena nueva de salvación. Todos. O sea, así se multiplica la palabra, usando los medios de comunicación. Me recuerdo una oportunidad que el hermano Pablo Finkenbinder, cuando estuvo aquí en el país, bueno, en unas tantas veces, me dijo: mira, Lisandro, ora porque estoy ahora buscando quién me pueda relevar. No sé, me dijo, ¿a quién? Bueno, está bien, vamos a orar. Días después, aún aquí en el país, me dijo: ya sé quién, me dijo. Dije: ¿quién? Yo, me dijo. ¿Cómo? Después de que usted haya muerto. Sí, me dijo. Porque ¿sabes qué? Me dijo: los últimos 30 años tuve el cuidado de hacer grabaciones. ¿Dónde? No menciono fechas ni lugares, para que todas las reflexiones que doy por la radio y la televisión estén frescas. Y cuando yo escucho al hermano Pablo, que hoy está en el cielo con Cristo, y lo escucho, me acuerdo de eso. Me dijo: yo me voy a sustituir. ¿Por qué? Mire, él está muerto, está con Cristo ahora y sigue predicando. ¿Qué le parece? Eso es multiplicar la predicación. O sea, es un ministerio póstumo. ¿Cuántos tienen ya un ministerio que lo están planificando póstumo? Hermano, tiene que extenderse. Algunos de ustedes, hermanos, pueden escribir folletos, escribir libros, pueden hacer grabaciones, tantas cosas, dejar un legado para otra generación. Entonces la predicación se tiene que multiplicar. Dios desea que se multipliquen en todas estas áreas, pero también en el área del servicio. Por eso que en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo, oiga, en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando dice creciendo en la obra, no solamente, hermanos, tenemos que crecer físicamente. Claro, hay una edad que nosotros ya no podemos crecer hacia arriba, pero sí podemos crecer hacia los lados. Pero ese crecimiento no está hablando el Señor, está hablando del crecimiento en la obra. Es decir, hermanos, mire, en los talentos, los dones, en los servicios que cada uno hace, si nosotros aprendemos a servir con fidelidad en un ministerio, Dios le va a dar otro, le va a dar otro. Y usted se dará cuenta que las personas que aprenden a multiplicar son las personas más ocupadas. Y usted dirá: pero ¿y esta persona por qué? Como que tiene acumulado un montón de ministerios y servicios. ¿Pero por qué? Bueno, no es que quiera acumular, sino que sencillamente porque el que multiplicó el talento se le va a dar más, y al que no multiplicó se le quitará el talento y se le va a dar al que lo multiplicó. Entonces, por eso el Señor nos habla creciendo en la obra. Cuando crecer en la obra tiene que ver en el servicio, en la cantidad, en la calidad, y Dios va a ir añadiendo dones y talentos. Dios los va a añadir. He visto, por ejemplo, a pastores que han estado sirviendo fielmente a la obra de Dios. Luego Dios los levanta como evangelistas, a otros como misioneros y como maestros, y una cantidad de talentos que les va aumentando a lo largo del tiempo. Hermanos en Cristo, así han estado involucrados en muchas áreas. Y uno dice: pero ¿por qué esta persona tiene tantas, digamos, ocupaciones? No es porque lo ha buscado, sino porque la oportunidad llegó, porque ha aprendido a servir y ha crecido en la obra. Y esa es la voluntad de Dios, que todos, sin excepción alguna, podamos crecer. Pero también Dios desea, sobre todo, la multiplicación en el área de la salvación. Por eso que en Juan 3:16, que todos nosotros conocemos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crecer en qué cosa? En que todo el mundo conozca al Señor. Hermanos, como personas, como iglesia, somos llamados a que todo el mundo conozca a Cristo. Pero usted dirá: pero eso no es mi responsabilidad. ¿Cómo no, señores? Hermanas y hermanos, es responsabilidad suya y mía. Por eso que en el libro de Apocalipsis vemos ahora, mire, esto es el maravilloso, como Dios tomó una fotografía, podemos decirlo de esta manera, donde nos está anticipando
que lo que Dios nos mandó a hacer está garantizado su éxito. En el capítulo 7 del libro de Apocalipsis dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, o sea, estamos hablando de una gran cosecha, ¿no? La cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estamos hablando de alcance misionero, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Está refiriéndose a la gente que ha sido salva de todas las naciones. Las vestiduras blancas lo que está representando es la justificación por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La única manera de que nuestro corazón sea limpio y santificado delante de los ojos de Dios es por medio de la obra de Cristo en la cruz. Pero dice con palmas en las manos, porque en aquel entonces cuando se tomaban palmas en las manos era señal de victoria. Normalmente los pueblos, cuando venía un general o un rey de una tremenda batalla y había una victoria, el pueblo salía a celebrar y tenían palmas en las manos. Lo que está diciendo aquí la Biblia, la salvación, hermano, es una celebración, es una fiesta. Entonces Dios desea que en las multitudes que el Señor ya vio en la distancia, nosotros participemos de esto. ¿Cuántos están dispuestos a participar en la enorme cosecha mundial? Hermanos, oremos, involucrémonos, hagamos lo que tengamos que hacer. Ahora bien, para todo esto es importante, hermanos, estar dentro de la visión divina del crecimiento o multiplicación. En otras palabras, si la visión de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra, entre otras comunes, es multiplicar, si yo, en lugar de multiplicar, sirvo de pie de tropiezo, es decir, restar, dividir y no unir, estoy fuera de la visión de Dios. Por eso que dice el Señor, bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores. Y esos pacificadores son los que unen, no desunen. Entonces, somos llamados, hermanos, a entrar en esa visión. Y nosotros tenemos que entrar. Si Dios le dio las instrucciones a las aves, a los reptiles, a los mamíferos, a toda la creación, al género humano, a la nación de Israel, todos lo vemos en carácter de multiplicación. Yo tengo que meterme en esa visión. Vemos, hermanos, una bendición cuando alguien entra en esa visión. Y quiero darles el ejemplo de una mujer en el Antiguo Testamento llamada Rahab. Rahab era una prostituta que vivía en el muro de la ciudad de Jericó. Ahora, ¿quién puede decir que esta mujer se va a involucrar en un proyecto divino si estaba totalmente descalificada por la vida pecaminosa que llevaba? Pero recordemos, algo maravilloso ocurrió. Cuando esta mujer vio que la ciudad entera de Jericó tenía temor. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel vería, y ella entendió que era la visión de Dios que se estaba cumpliendo por las señales que se dieron en Egipto. Toda esa ciudad sabía, esa población entendía lo que Dios había hecho. Habían conquistado a Og y a Basán. Estamos hablando de otros dos territorios, dos reyes, fueron vencidos y ahora estaban ellos enfrente de Jericó. Entonces ella sabía que Dios había entregado esa tierra, porque cuando los espías llegaron, ella les dijo: yo sé que Jehová os ha entregado esta tierra. Estamos hablando que una mujer que creyó la visión de Dios. ¿Y saben qué pasó? Claro, cuando los espías, ella las escondió. En otras palabras, ella abrazó la visión de la nación de Israel. Podemos decirlo de esta manera: ella se involucró a través de la fe en el pueblo de Dios. Entonces, en ese momento ocurrieron varias cosas interesantes, y es que la liberó de la ignorancia. No solo eso, sino que la salvó de la muerte. Además, la preservó a su familia de la muerte, y a la vez ella participó en la conquista de todas las naciones. ¿Por qué razón? Porque en Mateo capítulo 1, versículo 5, ahí está el nombre de Rahab. ¿Quién fue Rahab? Oiga esto: después que la ciudad de Jericó cae, ocurre algo lindo. Como ella abrazó la fe en el Señor, entonces formó parte del pueblo de Dios. Entonces aquí vemos, hermanos,
cómo Dios siempre, hermano, ha querido que todas las naciones, las tribus, los pueblos sean salvos. No solamente los hebreos, sino también del pueblo gentil. Esta mujer entra en el pueblo de Dios. Después de un tiempo, ¿se puede usted imaginar una mujer que tenía esa mala reputación, que todos la conocían? Entonces, de repente aparece un hombre que se fijó en ella. Y entonces la apreció, la valorizó, se casó con ella, tuvieron un hijo y luego esta mujer llegó a ser la tatarabuela del rey David. ¡Wow! O sea que ella vio en la distancia el plan de salvación. Y en Mateo 1:5, ahí está en la genealogía del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que cuando alguien entra en la visión de Dios, Dios empieza a bendecir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos, no? Entonces, por eso abrazar a Cristo, hermano, abrirle el corazón al Señor y servir a Cristo es nuestro mejor negocio que podemos hacer. Así que la bendición para la iglesia al abrazar la visión de la multiplicación es algo, hermanos, que debemos cada uno en forma particular. Debemos, hermanos, cambiar una visión egoísta. Algunos dicen, algunos jóvenes, ¿y por qué te quieres casar? Bueno, que quiero vivir feliz para siempre. ¿Estás seguro? Algunos le han puesto al matrimonio la felicidad. Y algunos están arrepentidos de haberse casado. Hermanas dicen, Señor, ¿qué pasó? No, no fue el Señor, fue usted. El punto es que cuando no entro en la visión de Dios, entonces me desvío de todo lo que Dios quiere hacer en mi vida. Entonces, hermano, involucrémonos en esto, que sea nuestra pasión, que sea nuestra responsabilidad, entrar en lo que Dios quiere. De ahí que entonces, cuando se habla de visión, ¿qué es la visión de Dios? Por ejemplo, en el libro de Proverbios capítulo 29, versículo 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. La versión en inglés dice, sin visión el pueblo perece. Ahora, la palabra hebrea que se traduce al castellano como profecía o en la versión inglés que se traduce como visión, la palabra significa una revelación de Dios. Entonces yo me tengo que involucrar en la revelación de Dios, no en ideas personales, no en la idea de otros, sino en la de Dios. Ustedes recordarán cómo Abraham en un momento dado caminó en la visión de Dios. Él estaba esperando, pero su esposa estaba un poquito desesperada porque no venía el niño que Dios le había prometido. Entonces, parece por ahí una visión nacida del corazón de ella y que Abraham la abrazó con mucho gusto cuando le dijo, allégate a mi sierva Agar, quizás de ella tendré hijos. Ahora, no vamos a juzgar tanto a Sara porque en aquel entonces culturalmente era una forma de adopción. Fíjense qué cosa. La adopción en aquel entonces, por ejemplo, si alguien no podía dar a luz, entonces se podía llegar a a una sierva y, oiga esto, la que era estéril se sentaba y la que iba a dar a luz se sentaba sobre ella y la abrazaba. Esa era una forma, llamémoslo así, ritual de una adopción. Y el niño cuando nacía no era hijo de la madre biológica, sino de la madre que estaba adoptando. Entonces ella pensó, porque era la costumbre de esos pueblos. Usted y yo no, hermanos, caminemos por las ideas y las costumbres de otros, metámonos en el proyecto de Dios, en la visión de Dios. Entonces cuando dice aquí, sin visión o sin profecía, el pueblo se desenfrena, es decir, que si yo no me meto en la revelación de Dios, en su palabra, ¿qué es lo que me va a pasar? Habrá desenfreno. Entonces, ¿qué significa eso? Prácticamente, hermanos, nos está llevando a una situación complicada. ¿Por qué? Porque de otra manera no voy a poder poner los frenos cuando tengo que ponerlos. Me voy a ir por la tangente y eso me va a desviar y eso me va a traer complicaciones. Entonces, ¿cuál es entonces la visión de Dios? La visión es una visión de conquista.
Por eso dice el Señor, id y hacer discípulos a todas las naciones. Involucrémonos en esta visión, hacer discípulos a todas las naciones. Por eso la iglesia cristiana Josué tiene esta visión. No es una visión caprichosa, no, es la visión de Mateo 28, 19. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Yo me tengo que meter en esa visión. Usted dirá, pero ¿cómo voy a hacer esto, pastor? Si yo tengo también mis proyectos personales. Oiga bien esto. Deje sus proyectos personales, métase en la visión de Dios y Dios va a superar sus proyectos personales. Si usted como individuo diga, Señor, yo estoy aquí para cumplir tus propósitos, y Dios, al ver que usted quiere honrarle, Dios le va a honrar a usted. Cuando en el caso de Adán, Adán se metió en la visión de Dios cuando Dios le dijo, ponle nombre a todos los animales, pero no tenía esposa. En esa etapa de cumplir con la visión de Dios, entonces se durmió un día tan profundamente que el Señor le hizo una cirugía, le sacó una costilla, le hizo una mujer y se la presentó, y como él estaba acostumbrado a ponerle nombre a todos los animales, dijo, esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Entonces lo sorprendió, ¿sí o no? Entonces él estaba tan solito que ahora ya no sentía solo, ¿no? Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Así que, joven, no te preocupes, Dios tiene la persona para ti, pero métete primero en el proyecto de Dios. Usted dice, pero ¿cómo voy a hacer con mi empresa? Métase en el proyecto de Dios y Dios le va a dar lo demás. Dios se va a encargar de todos los detalles. Metámonos en la conquista de las naciones para Dios. La salvación es el proyecto de Dios. Por eso que en Génesis vemos ahí, por ejemplo, esta exhortación, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué es lo que le dice el Señor Abraham? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es la visión de Dios. Vemos en el libro de Josué, vemos esta misma visión. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, porque esa es la visión de Dios, la conquista. Vemos, por ejemplo, en el libro de los Salmos, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Está hablando de cosas gigantescas. ¿Qué es lo que dice en el libro de Marcos? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Estamos hablando de la misma visión, solo que con distintas palabras. En el libro de los Hechos vemos esta misma visión que dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Qué estaba haciendo la iglesia del libro de los Hechos? Conquistando, llevando la palabra por todas partes. Entonces, ahora, cuando la visión se abraza, tiene un poder inherente increíble. Vemos ejemplos, por ejemplo, en el libro de Esdras, cuando el rey Ciro abrazó la visión de Dios de la reconstrucción del templo, le dio convicción. Cuando usted tiene la visión de Dios, usted va a estar seguro. Usted no va a estar en un camino y usted no va a saber qué rumbo tomar. Cuando usted abraza la visión, usted está seguro, como Pablo, yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito. Si queremos que las dudas desaparezcan, hermano, en gran manera de nuestra vida, metámonos en la visión de Dios. Esto nos va a dar seguridad, convicción. Pero no solo eso, vemos en el caso del libro de Proverbios que hemos leído en el 29, 18, que es lo que le dio protección. ¿Por qué? Porque esta visión nos guarda, nos protege. Es decir, no se desenfrena. Cuando una persona no tiene la visión de Dios, se desenfrena en todos sus apetitos, en todos sus deseos carnales. ¿Por qué sucede eso? Porque perdemos la visión de Dios. En otras palabras, si yo no abrazo la visión de Dios, habrá una descomposición en mis instintos naturales. Los instintos son los que me van a mandar, no la visión o el norte de Dios. Por eso que Dios le habló a Abraham en Génesis 13, ¿y qué es lo que le dio? Motivación. Cuando le dijo, mira desde el lugar donde estás, al norte, al sur, al este y al oeste, y toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. A esa edad de los 75 años, este hombre estaba altamente motivado. La visión motiva. ¿Se siente usted deprimido? Pregunto, ¿está usted abrazando una visión personal o la de Dios? ¿Quiere salir de la depresión? Es que mi marido, es que mi esposa, es que el gobierno, es que los problemas de inseguridad en el país, es que la enfermedad, es que esto y lo demás. ¿Qué significa todo eso? Me siento amenazado porque la visión o el proyecto que yo tengo no se va a cumplir y eso me da miedo.
Ahora, mejor cambiemos entonces la visión, los propósitos de Dios, la visión de Dios. ¿Qué me va a traer a pesar de cualquier limitación? Motivación. Pero el que no lo haga, como dijo Jesús, el que dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero es decir, si muere a su propia visión, por la visión de Dios, entonces va a haber multiplicación. Por eso que vemos en el caso de Nehemías, cuando él abrazó la visión, ¿qué es lo que trajo? Integración. El pueblo se unió. Hermanos, si queremos que haya unidad matrimonial, familiar, ministerial, en todas las áreas, en la iglesia, la visión unifica, integra a todos. Pero la anarquía en la iglesia, a través de las visiones personales, es que esto es lo que yo quiero. No, yo no estoy dispuesto a someterme a lo que Dios dice. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a hacer de mi vida lo que yo quiero. ¿Sabe qué? Va a terminar en derrota. Pero lo que trajo la visión que Dios le puso a Nehemías, trajo integración al pueblo y eso lo llevó sencillamente a coronar el éxito. En 52 días lograron lo que por más de 130 años no habían logrado. ¿Por qué? Porque la visión, hermanos, es respaldada por Dios. Lo que usted y yo no hemos podido hacer, Dios lo puede hacer en un momento. De ahí que entonces las bendiciones, hermanos, del poder transformador de la visión de Dios en un hombre y en una mujer y su ministerio es poderoso. Por ejemplo, Noé, cuando abrazó la visión, preservó la raza humana. Abraham, cuando abrazó la visión, bendijo a todas las familias de la tierra. Moisés, cuando abrazó la visión, liberó al pueblo de Israel de Egipto por el poder de Dios. Cuando Ciro abrazó la visión de Dios, reconstruyó el templo en Jerusalén. Nehemías abrazó la visión y reedificó los muros de Jerusalén. La visión de conquista, hermanos, global, tiene que ser aceptada y desarrollada por el pastor, por la iglesia, para el crecimiento de ella. Tenemos que abrazarla, todos, el pastor, los pastores, los líderes, los ministerios, todos, en forma personal. Si no lo hago, voy entonces a privarme de lo que Dios quiere. Las hormigas, como dije, son más obedientes que nosotros. Los animales, los peces, se han multiplicado, han llenado la tierra. Ahora nosotros tenemos que meternos en el proyecto de Dios. Pero esto nos lleva, hermanos, a poder analizar algunos obstáculos en el liderazgo que impiden la falta de crecimiento o desarrollo. Hay muchas cosas y no voy a ampliar más esto. Hermanos, dentro de eso es la falta de visión de crecimiento o multiplicación. Eso es un impedimento, el egoísmo. ¿Por qué sucede eso? Por no haber muerto la visión egoísta, por ser conformistas y por haber adoptado una visión mundana. Es decir, vivir una vida cristiana y solamente nos conformamos con venir un día a la iglesia y con esto ya estoy cumpliendo y ya estoy de alguna manera engañando mi conciencia que estoy bien delante de Dios. Pero eso no es la voluntad de Dios. Otra de las causas, hermanos, es la falta de reconocimiento de nuestros pecados y errores. Si no lo reconozco, no voy a progresar. La Biblia dice que, hermanos, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, vemos como en el tiempo de Eliseo, como aquel hombre que se le cayó el hacha estaba tan afligido, pero en ese momento cuando Eliseo por el poder de Dios hizo que el hacha volviera a sus manos, eso es lo que Dios desea. Que volvamos a tener las herramientas y los dones de Dios, los ministerios. Pero cuando nosotros no confesamos y no nos apartamos del pecado, entonces esto es un tremendo obstáculo, la falta de santidad. Esto nos lleva a analizar los errores que se cometen, hermanos, en el proceso del crecimiento. Pero también la importancia de reconocer nuestros pecados y confesarlos a Dios con mucha claridad. Hermanos, pecados más comunes dentro del liderazgo está el pecado de la soberbia, el pecado del legalismo, el pecado del conformismo, el pecado de la pereza, el pecado de la vanagloria, el pecado de la competencia ministerial, el pecado de hacer negocios del evangelio y muchas cosas que más se pudieran mencionar. Y estas cosas algunas veces no se ven porque algunos no las quieren ver. De ahí que entonces la necesidad del arrepentimiento y la confesión de nuestro pecado. ¿Para qué? Para que exista una restitución del ministerio de multiplicación. Dios quiere que nosotros multipliquemos, que la palabra llegue a nuestro país, llegue a los niños, a los jóvenes, a todas las personas. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos.
Y Dios se va a glorificar de una manera especial. Dios, en otras palabras, hará flotar, hermanos, las armas de nuestra milicia ministerial. Se han perdido los dones. Hermanos, ¿dónde están los dones de profecía, las de interpretación de lengua, los dones de milagros, los dones de fe, los dones de poder? Hermanos, tantos dones, tantas cosas que Dios quisiera dar. ¿Dónde están los bautismos del Espíritu Santo? ¿Dónde está la unción? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están tantas cosas? El problema es que tengo una visión diferente a la visión de Dios. Y por eso Dios no nos puede respaldar, porque estamos en nuestra propia visión. Y hermano, no es por la fuerza nuestra ni por nuestra piedad y santidad. Metámonos en la visión de Dios y Dios se va a encargar de las demás cosas. Dios, hermanos, nos entregará los ministerios y la unción. Y estoy seguro que la profecía del libro de Joel se va a cumplir y que la gloria postrera será mayor que la primera, si nosotros nos metemos en la visión. ¿Cuántos están dispuestos a decirle, Señor, Señor, la verdad que he sido un egoísta? He estado peleando todo el tiempo por mis proyectos, pero no por tu visión. Pidámosle perdón a Dios. Padre, venimos delante de ti en esta hora, reconociendo, Señor, que hemos sido egoístas. Lo que más nos ha interesado es mis sueños, pero tus sueños los hemos dejado a un lado. Te pedimos, Señor, que nos perdones, y tu sueño es que llevemos mucho fruto, porque ese fruto te glorifica. Es un fruto que habla de tu salvación, habla de tu amor, de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia. Señor, te pedimos perdón en este día por nuestra incredulidad. Y eso nos ha llevado a limitarnos en este proyecto maravilloso de la salvación. Te pedimos, Señor, que nos limpies con tu sangre. Aquí estamos, Señor, pidiéndote que nos perdones, que nos santifiques, que nos purifiques, que hagas de nuestra vida un milagro. Buen pastor, te agradecemos todas tus bondades, todas tus misericordias. Señor, gracias. Mientras estamos orando, quisiera preguntar si hay una persona acá que nos está visitando, o aquellas personas que nos están escuchando en este momento. ¿Están dispuestos ustedes a entregarle su vida a Cristo, decirle, Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre? Y le quiero decir esto: las tristezas, sus fracasos, es más, quizás en algunos, el ateísmo que ha llegado a su mente, las dudas, los temores, el sentimiento de frustración, ha venido porque nosotros hemos hecho de nuestra vida lo que nosotros hemos querido y el pecado nos ha derrotado. Pero quiero decirle, estimado amigo, que Dios es bueno. Él nos perdona. Si nos arrepentimos de corazón y por la fe en su sangre recibimos el perdón, Dios se encarga de liberarnos de esa esclavitud espiritual. Si usted está dispuesto a entregarle su vida a Cristo, ahí donde está, a donde usted nos está escuchando, repita esta oración de fe, que salga de lo más profundo de su corazón. Diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, perdóname por haber sido tan egoísta. No te he tomado en cuenta a ti en mi vida, siendo tú el creador de mi existencia. He sido rebelde, te he irrespetado con una vida de pecado. Dios mío, perdóname por haberte despreciado por la basura de este mundo. Pero en esta hora creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre para perdonarme, y en tu cuerpo cargaste todos mis pecados, y por la fe en esa verdad recibo el perdón de pecados. Límpiame, Señor, y seré limpio por esa sangre preciosa. Creo que resucitaste para darme vida eterna. Ahora, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Siga orando con sus propias palabras. Señor,
bendice a cada uno en esta hora de una forma especial. Sé tú llenando sus corazones, sus vacíos. Padre, yo sé que tú vas a hacer milagros maravillosos. Ahora, buen pastor, nosotros al tomar los elementos de la Santa Cena en este día, tomamos, Señor, a bien abrazar tu visión. Perdónanos por no involucrarnos 100%. Algunas veces pensamos que sí, pero la verdad que no. Señor, te queremos pedir perdón. Queremos abrazar la visión como nuestra visión y hacer tu visión nuestra, Señor. Y que por ella queremos vivir y morir por ella. Por eso, Señor, te decimos gracias por esta oportunidad. Voy a pedir a las personas que nos ayudan a repartir los elementos.